¿Qué otro rey puede derrotar la caballería o callar la furia del guerrero montado sobre un humilde asno? ¿Qué otro rey puede romper el dominio de las tinieblas, la tiranía de maldad, con un reinado de gracia y un imperio de paz? ¿Qué otro rey entregaría su vida para la redención de rebeldes, su riqueza para recibir al rechazado? Jesús es ese rey, el Rey de gloria, Hijo del Dios viviente. No solo un rey más, no solo un profeta más, no solo un maestro más. Él era a quien el mundo estaba esperando, el que nos libraría del cautiverio, el Hijo de David y linaje escogido de Abraham. Él es el destino de la ley mosaica, Yahweh en piel humana. Él es quien establece el reino y el dominio de Dios para sanar al enfermo, recuperar la vista del ciego, liberar al cautivo y proclamar buenas nuevas para los pobres. Este Jesús fue el creador que vino al mundo y es el principio de una nueva creación. Encarnó el pacto, cumplió los mandamientos, revirtió la maldición. Este Jesús es el Cristo de quien Dios habló a la serpiente, el prefigurado a Noé en el diluvio, el prometido a Abraham, el garantizado a Moisés antes de morir, el prometido a David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre, Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es nuestro Jesús y no existe otro rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro Salvador victorioso. No hay otro rey como Él. No hay otro rey. Porque tu preciosa sangre nos ha limpiado, nos ha salvado, Señor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Digamos todos juntos: hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús,
Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre, dígale tu sangre me transformó, me transformó, tu sangre me perdonó, me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre, dígale tu sangre, tu sangre, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. ¿Sabes si le hay poder en su sangre? Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en su sangre. Por eso te alabamos, mi Dios. Por esto te exaltamos, Señor. Por eso te damos gloria, Señor. Por eso te damos todo el honor a ti, Señor. Vamos a decir una vez más todos juntos: hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Dígale: hay poder en su sangre, Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Sí, Señor, hay poder en su sangre, porque no hay nadie como tú, Señor. Ni en el cielo ni en la tierra habrá nunca, Señor.
Amados hermanos, en este día de crucifixión, le deseo a cada uno de mis hermanos que se encuentren en cierta forma, no digo que celebrando, sino que recordando aquel día tan cruel, aquel día tan terrible por el cual nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar para lograr la redención de una humanidad que desafortunadamente muchos de esta humanidad no toman atención en estos días. Nosotros año tras año recordamos estos momentos tan crueles, tan difíciles, y en este día felicito a la iglesia y felicito a aquellas personas que nos lleguen a mirar por este canal que estamos proyectando siempre la palabra del Señor. Y a través de ello en este día les invito a que oremos una oración, no porque no hemos orado, sino por la invitación a orar, que oremos juntos como iglesia, y que aquellas personas que nos miren también vayan aprendiendo que antes de cada mensaje debemos pedir la guianza al Señor. Estamos en la presencia de mi Señor en el nombre de Jesús y le damos gracias. Primeramente, Señor, por la vida que nos ha dado, pero también, Señor, porque año tras año, Señor, recordamos, Señor, estos días tan difíciles que nuestro Redentor vivió, y que después de 3 días, Señor, celebramos el gozo de la resurrección. Y por ello, mi Señor, en este día, Señor, le damos honra y gloria a mi Padre Celestial. Suplicamos que su palabra, Señor, que expresaremos, Señor, sea para bendición no solamente de la iglesia local, sino que sea para cada persona que se tome el tiempo, Señor, de mirar, Señor, este mensaje que es tan importante para entender en realidad el costo, Señor, de la salvación de aquellos que le hemos recibido como Salvador, y la salvación que está al alcance para todo aquel que se dispone. Por lo tanto, ponemos este servicio en sus manos y declaramos por palabra de Dios que su palabra hará, ya que siempre usted ha dicho que usted envía su palabra y siempre hace para lo que ha sido enviada. Por lo tanto, reprendemos a toda fuerza inmunda que estorbe este mensaje y declaramos, Señor, palabra de Dios, palabra de verdad, y que al expresar estas verdades, Señor, alguien sea bendecido. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana, en este día, el deseo de su siervo es expresar aquello que fue la tortura de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. La tortura de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, había sido anunciada por Él mismo una y otra vez. Aquellas personas que conocemos una Biblia lo conocemos desde hace años, y en este día simplemente voy a tocar algunos versículos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26 y el capítulo 27. Y principiamos con el capítulo 26, donde el capítulo 26 y el verso 65. Y miramos, principiando aquí, miramos cómo nuestro Salvador, Cristo Jesús, nuestro sustituto. Cuando lleguemos a un verso clave que tiene la palabra acerca del sustituto, entenderemos por qué estoy mencionando que es nuestro sustituto. En el capítulo 26 y el verso 65, los líderes religiosos habían cuestionado a Jesús durante aquella noche.
habían hecho juicios de diferentes acusaciones sin tener ninguna evidencia. Y finalmente parece que encontraron una de acuerdo al entendimiento de la oscuridad espiritual en que vivían, y la palabra nos enseña en el capítulo 26 y el verso 65, dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?, dice el sumo sacerdote. Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Aquí miramos ya definitivamente la acusación directa de muerte. Esta acusación que realmente era lo que estas personas estaban buscando en aquel momento, realmente con el deseo de deshacerse de Jesús, nuestro Salvador, ya que Él interfería con las enseñanzas y con las costumbres y tradiciones de ellos. Y el verso 67 nos dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Verso 68 diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpea? Lo que estamos mirando en este momento aquí, lo podemos mirar esta profecía cumpliéndose de lo que el profeta Isaías había mencionado, había profetizado a 700 y algo de años antes de que Cristo naciera. Y miramos en el verso 7 de Isaías 53 y dice así: angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y en el verso 5 de Isaías 53 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Estamos mirando aquí en este momento que lo que en el Evangelio que escribió San Mateo nos enseña cómo prosiguió la tortura de nuestro Señor Jesucristo. Dice que le escarnecieron y se mofaban de él golpeándolo. En el verso 68 nos dice. Y en el verso 7 miramos ahí en Isaías, dice que como oveja fue guiado al matadero, dice que enmudeció y no abrió su boca, dice. Volteamos al capítulo 27 y el verso 2, y dice: y le llevaron atado y le entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había de entregar, le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Nunca vayamos nosotros a creer que la palabra que nos dice aquí que Judas estaba arrepentido, no vayamos a confundir que está arrepentido para salvación. Él estaba arrepentido de lo que había hecho, pero nunca se arrepintió por haberlo hecho. Se arrepintió de lo que hizo entregando sangre inocente, como dice la palabra, pero realmente él se dio cuenta que había hecho algo terrible, le llegó el remordimiento y la palabra que se cumplió, que había hablado Ezequiel y que había hablado el profeta Zacarías, se estaba cumpliendo, que él
el Rey de Reyes y el Señor de Señores sería vendido por un precio tan barato como 30 piezas o 30 monedas de plata. Entonces miramos aquí que ha sido entregado en el capítulo 27 y el verso 2. Y miramos, dice que fue acusado, no respondía, no se defendía, no hacía defensa de sí mismo. Eso lo miramos en el verso 12 del capítulo 27 y dice así: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Hemos leído ahí en el verso de Isaías 53:7 cómo él realmente enmudeció. ¿Por qué enmudeció? Creo que muchas de las veces cuando nosotros hablamos con un necio o con personas que no quieren reconocer de lo que se está hablando, preferimos callar. Nuestro Salvador, en este momento de tortura, en este momento de acusaciones, es obvio que él sabía que las palabras eran como ponerlas en el aire. Quiere decir que aquí las acusaciones venían de los hombres religiosos, vinieron de Pilato, y nuestro Salvador simplemente, como había dicho Isaías en Isaías 53:7, simplemente enmudeció, no respondió, no se defendió. Como una oveja, nosotros tenemos el conocimiento, aquellos que somos personas que venimos de ranchos donde crecimos animales, sabemos que la oveja, para donde uno la lleva, para allá se va, no se queja, no hace escándalos, y la puede llevar uno al matadero, y aún así, aún cuando se degolla una oveja, ni siquiera hace ruido, simplemente nada más hace escándalo, nada más se sacude muriéndose. Nuestro Salvador realmente estaba yendo prácticamente como oveja al mismo matadero, y el contenido de este silencio nosotros lo conocemos, nosotros lo sabemos. Nosotros los que conocemos la historia completamente de nuestro Salvador, el cual dice que se dio por nosotros, el cual dice que murió en lugar de nosotros, dice la divina palabra, el cual dice que murió simplemente, sencillamente, entendiblemente, por todos los pecados del mundo. Y nosotros podemos mirar en el primer capítulo de Isaías 53, cuando él menciona y dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Después de 2000 años, el anuncio, la prédica del evangelio, la estamos llevando de semana tras semana. Puedo asegurar que se predica día tras día en todas partes del mundo. Y parece que es una desgracia que la gente no ha creído, o han creído religiosamente. Algunos en estos días hay tradiciones que hacen grandes fiestas, hacen grandes presentaciones, pero en realidad conocen el contenido del sufrimiento del Salvador sufriente. En realidad, esas multitudes entienden lo que en realidad pasó en un tiempo como este. Es algo tremendo hablar de esto, es algo tremendo recordarle simplemente, primeramente a la iglesia,
que la iglesia no debemos adaptarnos nada más a un ritual, nada más ya están llegando la Semana Santa. Quiero decirle que todos los días son santos, no nada más la Semana Santa. ¿Y por qué son santos? Porque el Santo de Israel mora en nosotros, tan fácil como eso. Eso es fácil de entenderlo para aquellos que entendemos lo que la palabra del Señor dice. No hay una Semana Santa solamente. Todos los días dice la palabra que este es el día que hizo el Señor. Y siendo este día el que es el que hizo el Señor, pues es el día en que nos gozamos y nos deleitamos en la presencia del Señor, confiando que Él está con nosotros, que mora en nosotros y que va con nosotros a donde quiera que vayamos. La tragedia de este tiempo que sucedió ahí, miramos en la condenación, dice, miramos que en el capítulo 27 y el verso 26, miramos el resultado de aquello que había sido, al haber sido llevado a Pilato. Pilato dice que en realidad, Pilato nunca encontró una culpa en nuestro Salvador. Y dice la palabra que acerca de sus tradiciones, dice el verso 15 en adelante, lo voy a leer porque quiero que alguien que nos esté mirando, alguien que no conozca lo que esta palabra dice, se preocupe por tomar una Biblia y lea la crueldad, lo terrible que es vivir por tradiciones. Porque aquí vamos a llegar al verso 26, donde realmente el Señor Jesucristo, a través de la injusticia más grande de los tiempos terrenal, la cual estaba profetizada que así sucedería, miremos cómo sucedió esto. En el verso 15 del capítulo 27 dice: Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, los que hicieran la petición, vamos a decir. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mira que la mujer de Pilato, usada por el Espíritu Santo para intervenir en esta injusticia, dice que fue y habló con el gobernador Pilato para hacerle saber que no tuviera nada que ver injustamente. Mira cómo Dios habla a los seres humanos aún a través de sueños. Mira cómo Dios motiva a través de temores a personas para hacer lo que es correcto y para corregir lo que es incorrecto. Dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Mira nada más, al hombre que anduvo haciendo milagros desde el momento en que empezó a predicar que el reino de Dios se había acercado, empezó a sanar enfermos, empezó a liberar endemoniados, empezó a revivir muertos. Hermano, el hombre que estuvo haciendo bien durante esos 3 años, ahora lo igualan a un criminal. Ahora las multitudes que apenas hacía unos cuantos días le habían recibido como rey, apenas le habían declarado que él era el rey de Israel, apenas habían hecho
la presentación y el recibimiento en aquel domingo de palmas que le llamamos los cristianos. Aquella multitud que había dicho, Hosana, Hosana, hijo de David, que quiere decir, hijo de David, sálvanos, sálvanos hoy. Unos cuantos días más tarde estaban gritando, crucifícale. Así es el hombre ciego espiritualmente. Así son las multitudes que se dejan llevar por los individuos y que en un momento hablan bien de ti y en otro momento te están condenando. Dice en esta palabra, lo que acabamos de leer, dice que estas personas, dice que Pilato, siguiendo las tradiciones, que de antemano este mundo está lleno de tradiciones, este mundo está lleno de ideas de hombres y las multitudes se van sobre las tradiciones creyendo agradar a Dios y lo único que hacen es que se divierten, pasan buenos tiempos, como en esta semana. Si tú crees que yo estoy mintiendo, mira la televisión, analiza y mira los bañarios de todo el mundo celebrando según la Pascua. En los bañarios divirtiéndose, embriagándose, haciendo diversión de esta semana. Parece que nuestro Salvador murió para eso, para diversión, cuando la realidad es que nuestro Salvador se dio a sí mismo para la redención de toda la humanidad. Aunque Isaías ya lo estaba mirando en el capítulo 53 y el verso 1, dice, Señor, dice, ¿quién ha creído a nuestro evangelio, lo que predicamos el día de hoy, se puede decir, ya que el libro de Isaías se considera como el evangelio de Isaías, porque Isaías habla directamente de todas estas profecías que se estaban llenando en este día de tinieblas, se puede decir. Dice, pero los principales sacerdotes gritaban que soltasen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato, mira, la gente siempre se inclina hacia las multitudes, la gente siempre se inclina hacia la política. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. Ay, sí, muy limpias le iban a quedar. Dice, se limpió las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es algo horrendo leer esto que estamos leyendo aquí. Es algo terrible esto que estamos leyendo, que estoy leyendo aquí. Ellos se están responsabilizando de la muerte de Cristo. Y bien lo mencionó el gobernador, que lo hacían por envidia. Porque en una porción de los evangelios dice que los líderes religiosos dijeron, nada aprovechamos, mira, todos se van tras él. ¿Qué nos indica eso? Que en realidad era parte oscuridad espiritual, pero también parte avaricia y envidia, motivados plenamente por el maligno. Ahora, después voy a mencionar algo que debemos comprender también. Verso 26, y aquí es donde entra el sustituto. Mira, sustituyeron a Barrabás por Jesús.
Jesús ahora fue el sustituto de Barrabás. Ahora Barrabás, el criminal, es libre y Jesús es condenado a ser crucificado. Verso 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Curiosamente, y yo dijera que proféticamente, el gobernador había dicho que él estaba libre, que era inocente de eso. ¿Y será inocente de veras de haber ordenado que azotaran a Jesús? Eso realmente está injustificable, pero que desafortunadamente esto es lo que costó. La tortura, esta tortura es lo que costó la redención y la salvación de todos aquellos que hemos recibido el mensaje de acuerdo a la palabra. Dice que le desnudaron, versos 27 y 28. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Verso 28. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Imagínate, después de que le dieron, no se sabe cuántos azotes fueron. Algunos comentaristas dicen que antes que llegaran los 39, volvían a recontar otra vez, pero nunca llegaban a los 40 porque era en contra de las tradiciones. También se enseña en los comentarios que el látigo que usaron para latigar a nuestro Señor, en la punta del látigo tenía pedazos de hierro, pedazos de plomo, pedazos de hueso, y que el verdugo cuando soltaba el latigazo, dice que se venían porciones de la carne de las personas, aquellos que eran crucificados. Y ese es el castigo que dice Isaías 53, que nuestro Salvador llevó por nuestros pecados. Dicen los comentaristas acerca de este látigo, dice que había personas que se les descubrían los riñones después de la latigada que les daban. Milagrosamente, y que algunos morían milagrosamente y por profecía, porque él tenía que llegar a ser crucificado. Jesús sobrevivió. Pero imagínate, ahora hablamos de la capa escarlata que le pusieron, del manto. Era todo una mofa. Los reyes eran los que usaban esas mentadas, esas capas, esos mantos. Por lo que se dice aquí, era un manto viejo, hecho como de pelo de cabra o de burros, no sé de qué sería. Pero imagínate después de ser latigado y poner ese manto sobre ese cuerpo, lacerado por todos aquellos golpes. Imagínate cuando ese manto se pega a la carne viva. Imagina el sufrimiento de nuestro Salvador. Es algo terrible imaginar, es algo terrible meditar en lo que está pasando aquí. Dice en el verso 28, dice, y el verso 29 dice, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve Rey de los Judíos.
Dice, y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Imagina qué sucedió cuando le quitaron aquel manto. Primeramente, cuando lo pusieron, que se pegó aquel cuerpo desastrado. Y luego ahora cuando lo quitan, imagínate al despegarlo. Y dice que le pusieron sus ropas. No vayas a creer que se las pusieron con mucha compasión para no lastimarlo, sino que verdaderamente era una mofa. Pero quiero hablar un poco de lo que estaban haciendo con él. Dice que le dieron una caña que tipificaba lo que un rey llevaba siempre, lo que se le llama un cetro. Que cuando los reyes alzaban el cetro era la voluntad del rey. Pero aquí le dan una caña, pedazo de madera de la calle. Le ponen aquella ropa tipificando el manto de rey. Pero como no hay una corona, tejen una corona de espinas. Imagínate cuando ponen aquella corona de espinas sobre aquel cuerpo, sobre aquella cabeza, cuando insertan las espinas sobre su cabeza. Imagínate el sufrimiento, imagínate el dolor. Es algo terrible la tortura del sustituto de Barrabás. Sustituyeron a Jesús por Barrabás. Pero quiero recordarte algo, amado, amada, tú que nos miras, tu iglesia, que debemos de meditar en realidad el costo de nuestra salvación. Imagínate la mofa, imagínate la burla que hacían a nuestro Salvador. Dice que con la caña o con el tipo cetro le pegaban en la cabeza y le decían, profetiza, ¿qué te quiere decir eso? Que la cara no se le notaba, que la cara estaba cubierta completamente de sangre, ni miraba a quién le pegaba, se mofaban de él. Así es el hombre sin Dios, que no tiene compasión del hombre. Así es el hombre que mutila al hombre. Así son los hombres que están envenenando a la sociedad con drogas y que hacen tanto asesinato por amor al dinero. En aquel tiempo era la fama, era el poder de los reyes, era el poder de la religión. Dice que lo llevaron el cuerpo a ser crucificado, como dice Isaías 53:9. Dice, y se dispuso con los impíos. Le escupían al rey, le golpeaban con la caña. Y dice que le quitaron el manto y le pusieron su ropa. Isaías 53:9 nos enseña cómo él fue igualado a los impíos. Verso 38. Dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Isaías 53:9, mira lo que dice. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Oh, te adoramos, Señor, y te damos gracias por el sacrificio que hiciste. Es el pecado de todos. Y dice en el Evangelio según San Lucas, dice que lo llevaron y lo crucificaron, y mientras que clavaban los clavos en las dos manos
y en los pies. Dice que Él intercedió por los transgresores. Dice el pecado sobre nuestro sustituto, verso 45. Dice, y Lucas describe que hubo una oscuridad por 3 horas. Y no solamente hubo una oscuridad por 3 horas, sino que también hubo un gran terremoto. Y vamos a mirar lo que dice en el capítulo, leeríamos mejor Lucas 23, 44, que es muy interesante que lo miremos. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dice la divina palabra que allí sucedió algo que abrió la puerta para toda la humanidad. Dice que hubo tinieblas por 3 horas, que hubo un terremoto, y a través del terremoto dice que el lugar santísimo era cubierto por una cortina bastante gruesa. Y adentro del lugar santísimo se encontraba la palabra del Señor, que eran los 10 mandamientos, la vara de Aarón. Y dice la palabra que en ese momento, allí en ese lugar, solamente el sumo sacerdote entraba. Y vamos a ir a Juan capítulo 19 y el verso 29 y 30, que es muy importante para mirar algo que Jesús dijo ahí. Dice: había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mira, amado, amada, tú que nos miras, tú que todavía no entiendes posiblemente la esencia del mensaje. Dice la divina palabra que en ese lugar que se llamaba el lugar santísimo, el sumo sacerdote judío entraba cada año a llevar para hacer expiación en oración por los pecados del pueblo. Y dice la palabra que cuando Jesús expiró y entregó el espíritu, Juan dice que él dijo esta palabra: consumado es. La palabra consumado es quiere decir: ha sido completado, ha sido terminada mi misión. Cristo vino para dejarnos la palabra, para dejarnos un ejemplo, y a través de ese ejemplo Él dijo: ya está hecho todo. Ahora, amigo, amiga, tú no tienes mucho que hacer. Lo que tienes que hacer solamente es creer a la tortura que nuestro Salvador pasó, al engaño que le hizo Judas al entregarlo, al maltrato que le dio este gobernador que de antemano políticamente se lavó las manos, pero que ordenó que lo torturaran, que ordenó que lo crucificaran, que ordenó que le pusieran aquella tortura de aquellos clavos. Y Isaías, 700 y algo de años antes que sucediera, estaba diciendo que Él intercedió por los transgresores. Y dice que Él fue juntamente llevado con los impíos, como dice que esos 2 criminales lo crucificaron en el medio. No podemos entrar en todos los detalles en este mensaje, porque cuando entramos en detalles acerca de cosa por cosa, te quedas maravillado todo lo que significa todo eso.
Pero aquí lo más importante que quiero que pongamos atención es que Él dijo con sus labios, consumado es, terminado está. Ya no hay nada más que hacer. Ya no es tiempo de andar haciendo sacrificios, no es tiempo de andar haciendo mandas, no es tiempo de andarte ofreciendo tú, no es tiempo de nada de eso. Lo que es tiempo es de arrepentimiento. ¿Y por qué te digo que es tiempo de arrepentimiento? Mira cómo termina esta historia. Porque Cristo murió y fue crucificado. Y la palabra nos enseña que murió. Efectivamente, no como algunos críticos han dicho que no murió. En el verso 30, mira lo que nos enseña, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, quiere decir que ya murió. Pero el 19, 33 y 34, mira lo que nos enseña. Oh, te adoramos, mi Señor. Dice, mas cuando llegaron dice que por ser la víspera de la Pascua, por ser un día antes de la Pascua que celebraban los judíos, determinaron que los cuerpos no quedaran en las cruces, que si habláramos acerca de lo que duraban los cuerpos en las cruces nos agarraría tiempo. Pero en este caso queremos mirar que Cristo en realidad murió, no como algunos individuos con sus ideologías dicen que nunca murió, especialmente la religión musulmana, que predican que Jesús nunca murió, que Jesús nunca resucitó, y que profesan tener un profeta de Dios. Dice la divina palabra que se ordenó que les quebraran los pies para estar seguros que estaban muertos y bajarlos de las cruces. Y dice que cuando llegaron a Jesús, llegaron al primero, llegaron al segundo y les quebraron las piernas, y cuando llegaron con Jesús, Jesús ya estaba muerto. 33 dice, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron los pies. Y eso era para que se cumpliera otra profecía también, que en el libro de los Salmos, en el capítulo 21, nos enseña que no sería quebrado ningún hueso de nuestro Salvador. Este libro está lleno de profecías cumplidas en Cristo. Verso 34, la garantía de que sí murió. Dice la divina palabra así, dice en el 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Sabes por qué salió sangre y agua, amado? Porque esa es la evidencia que el corazón de Cristo había explotado y ahora la sangre que pompea el corazón ya estaba revuelta con el agua del cuerpo. Ya no era una sangre limpia solamente, pura, sino que ahora salió la sangre pura revuelta con el agua. Esa es la evidencia que Cristo no pasó nada más un atarantamiento allí que después se salió de la tumba. El domingo vamos a estar hablando acerca, un par de días más tarde, más bien el día de mañana, el domingo venidero vamos a estar hablando acerca de la resurrección. ¿Y cómo estamos seguros que vamos a hablar de la resurrección? Porque la evidencia lo enseña. Porque nosotros no adoramos a un Cristo muerto. No adoramos a un Cristo muerto, adoramos a un Cristo que resucitó, a un Cristo que prometió que después de 3 días volvería a la vida, y Él ha prometido y ha dicho que porque Él vivió, Él vive, nosotros también vivimos. ¿Cuál es el chiste de adorar a un cuerpo muerto? ¿Para qué tendrían que morir todos aquellos apóstoles, aquellos discípulos por un cuerpo muerto? Si no es que ellos en realidad murieron porque ellos fueron la evidencia de mirar a aquel hombre que lo miraron deshecho prácticamente un par de días antes, y un par de días después de 3 días lo miran en un cuerpo glorificado.
Dieron su vida por un vivo, no dieron su vida por un muerto. Murió, sí, pero no se quedó en la cruz, porque la palabra del Señor dice en uno de los salmos que su siervo no miraría corrupción. El cuerpo de Jesús no fue comido por gusanos, no fue podrido. El cuerpo de Jesús simplemente fue glorificado. Y ese es el Cristo que nosotros servimos. Ese es el Cristo que murió en la cruz. Ese es el Cristo que murió en lugar tuyo y en lugar mío. Y por eso en este día te recuerdo, amigo, amiga, y a ti, iglesia, Cristo pagó un precio muy caro. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, porque eso dice la divina palabra. Y en esta tarde te dejo con este mensaje para que medites. Tú que nos miras, amigo, tú que celebras posiblemente un ritual con un Cristo muerto, ya no sigas adorando a un Cristo muerto, adora a un Cristo que vive. La palabra nos enseña en Hechos 1, nos enseña que así como Él se despidió después de haber vivido 40 días, dice que se despidió y que así como se elevó, así va a regresar un día. Entrégate a un Cristo vivo, entrégate al Cristo que puede salvarte, que puede libertarte. Esa invitación te la hago en el nombre de Jesús, y oro por ti en este día para que medites en ello. Y yo voy a orar para que medites, para que pienses y dejes de adorar ídolos muertos. Los muertos ya nada saben, dice Eclesiastés capítulo 9. Y Cristo no es un Cristo muerto. Cristo es un Cristo vivo. Y Él va a venir, no va a venir otra vez a morir por nadie. Él va a venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Y eso va a ser terrible. Y tú no quieres estar en un juicio de esos, amigo, amiga. Ese es el Cristo que predicamos. El Cristo que murió, que nació de María la Virgen, murió y resucitó, y que vendrá otra vez. Padre, en esta tarde te doy gracias. Te alabo y te doy gracias, Señor, porque a través de este mensaje sé que tocarás a alguien, Señor. Le harás entender, porque tu Espíritu Santo le dará convicción, Señor, para que se dé cuenta, Señor, que tú eres un Cristo que vive, no eres un Cristo muerto, no eres un Cristo en una cruz. Dice tu palabra que tú venciste a todas las fuerzas demoníacas en esa cruz, y al tercer día resucitaste, habiendo triunfado sobre todas las potestades del mismo infierno. Y por ello en este día, Señor, te suplico y te imploro que llegues al corazón de alguien, Señor, y que nos sigas dando la convicción de servirte, ya que eres un Dios vivo, ya que eres un Dios que no quedaste en la tumba, sino que eres un Dios que año tras año celebramos ese día, ese domingo de resurrección, ya no llorando, Señor, sino con gozo, porque tú vives. A ti y solo a ti sea dada la honra y la gloria. Amén y amén.